Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestra compañera Lorena López y a nuestra queridísima compañera como los ciudadanos vinieron a hacer un planteamiento acerca de un emprendimiento muy importante, la canasta familiar, me parece que así se denomina. Y bueno, van a comentar con ustedes cómo está el plan para este día y evidentemente nos harán algún comentario invitándolos, compañeros, a que compremos, adquiramos los productos que las compañeras amablemente nos van a presentar. También quiero dar la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar aquí en nuestra reunión informativa al compañero Juan Navarro, que es jefe principal de Servicios Intendencia de Bienvenido. Y está con nosotros también nuestro entrañable amigo y camarada Arturo Vázquez, que es el subsecretario general de la Comisión Lechería. Bienvenido, compañero Arturo, a nuestra reunión. Y bien, camaradas, antes de comenzar con el informe, pediré a la compañera Lorena que nos dé un mensaje y ojalá podamos comprar el producto que nos dieron los compañeros. Adelante, camarada. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Nuevamente agradeciéndoles el espacio. Y bueno, pues antes que nada, traerles un afectuoso saludo de parte de nuestra cooperativa, el jefe del centro, del consejo colegiado, de parte de nuestro consejo de vigilancia. Y pues venimos a reiterarles la invitación que les hicimos hace 8 días. Ya llevamos a cabo nuestro primer ejercicio. Por ahí a lo mejor alguno de ustedes pudo ver en las redes sociales un poquito cómo se fue desarrollando. Algunos de ustedes nos hicieron el favor solidario y muy amablemente de adquirir sus canastas. Por ahí ya, si pudieran entre ustedes después comentar qué les pareció. Hemos tenido buenos comentarios y el día de hoy vamos a repartirles nuevamente el tríptico informativo acerca de la canasta familiar y nada más anunciarles que la próxima entrega sería el día 6 de abril y después el 20 de abril. Vamos nosotros, si ustedes nos dan permiso de poder venir a difundir en la siguiente reunión que nos permitan, establecer incluso pedidos, si es que nos cuadran las fechas, y también poder compartir con ustedes el día de hoy. Traemos un poco de frijol negro y un poco de calabacita italiana. Si alguien de ustedes desea, vamos a estar aquí afuera para poderles ofrecer estos productos. Y el kilo de frijol negro está en 22 pesos y el de la calabacita en 15 pesos. No trajimos canastas completas porque la logística aún no nos permite. Entonces vamos a tratar de que todos nuestros consumidores puedan irse conjuntando en las mismas fechas. Como es un proyecto social, estamos nosotros perfeccionando la logística. Entonces, les pediríamos que por favor nos acepten el tríptico. Aquí atrás vienen nuestros teléfonos para que por medio de WhatsApp podamos resolver sus dudas y con todo gusto atenderles en sus necesidades. Seguimos a sus órdenes. Muy buenas tardes, compañeros, y muchísimas gracias. Bien, compañeros, pues ya escuchamos a nuestra compañera Lorena y repetimos que hay que hacer un esfuerzo. De alguna manera, este es uno de los ejemplos de lo que es la
esta economía solidaria y bueno, pues ojalá podamos adquirir los productos que nos vienen ofreciendo. Bien, compañeros, antes de continuar, damos la bienvenida y está aquí con nosotros nuestro camarada o secretario de Cuidados. Bienvenido, compañero Jorge Herrera. Y bien, como sabemos, compañeros y compañeras, una de las determinaciones y acuerdos fundamentales de nuestra Asamblea General del 11 de octubre fue respaldar e impulsar la iniciativa de ley del presidente y, como nos consta a todos, en diversas regiones, en el mismo Congreso, en foros muy diversos y en varios estados de la República, nuestro sindicato ha venido participando de una manera muy destacada en estos foros, reuniones informativas, asambleas, etcétera, etcétera, en donde ha quedado clara la posición del sindicato en relación con nuestra firme decisión de impulsar la reforma eléctrica que está promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como ya se anuncia en el plan de acción actualizado, para el próximo sábado hay un evento en Tlalnepantla, en donde va a estar, por supuesto, presente el sindicato y sobre todo va a estar nuestro camarada secretario general, compañero Martínez Parza Flores, para con mayor detalle sepamos cómo va a estar el evento, la logística, etcétera, etcétera, y agradeciendo la presencia de nuestro camarada subsecretario general de Lechería, compañero Arturo Vázquez, vamos a pedirle que nos comente cuál es el plan para este sábado. Adelante, compañero Arturo. Sí, compañeros, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ustedes el espacio que me brindan para poder compartir esta información. Y como bien lo decía compañero Pepe de la Cruz, el papel que ha jugado el Sindicato Mexicano de Electricistas dentro de esta iniciativa que manda el presidente para la reforma eléctrica es muy importante, ¿sí? y ha posicionado a nuestro sindicato en un lugar muy destacado, compañeros. La finalidad de mi presencia el día de hoy es hacer a ustedes la invitación para el foro que tendrá verificativo el día 26 de marzo del presente a las 12 horas en el Teatro Algarabía, en la explanada municipal de Tlalnepantla. Recuerden que está el Palacio Municipal, está la Catedral, al lado está el Teatro Algarabía. Es muy importante, compañeros, hacer conciencia y que podamos hacer un esfuerzo por llegar ahí, poder llevar a nuestras familias, poder invitar a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hay que hacer conciencia y sabemos que dentro de esta reforma va mucho del futuro del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la reinserción. Bueno, no del sindicato, de la reinserción para nuestros compañeros. Sabemos que nuestro secretario general con la comisión designada pues tienen pláticas en gobernación, tienen pláticas de alto nivel, pero sabemos que con esta reforma, aprobamos esta reforma, se abre una gama de posibilidades para todos nuestros compañeros que desafortunadamente todavía no ingresan a laborar. Entonces, compañeros, por eso el exhorto y la invitación para que podamos estar el día sábado 26 en este foro. Contaremos con la presencia de senadores, diputados federales, diputados locales, expresidentes, miembros de organizaciones sindicales, compañeros. Y es muy importante su presencia, porque aunque esta reforma la esté apoyando Morena, sabemos que no tiene el total de los votos. Y entonces, ¿qué tiene que suceder? Que se tiene que obligar a los pseudo representantes que no quieren apoyar esta reforma a que sea
aprobada, compañeros, porque no es la decisión de ellos, es la decisión del pueblo. Y esta reforma, de acuerdo a los cambios propuestos, va a beneficiar al pueblo, compañeros. Por eso los exhortamos a que nos puedan acompañar y por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Arturo. Efectivamente, compañeros, son los temas que el sindicato ha venido planteando como elemento para poder avanzar, en primer lugar, en rescatar la soberanía energética de nuestro país, pero al mismo tiempo el planteamiento que se ha hecho, que se desprende del memorándum de entendimiento, tiene que ver con el objetivo central de la lucha actual del sindicato, que es la realización laboral. Así que me parece que es una oportunidad muy importante, y entonces a toda la Comisión de Trabajo, principalmente a los coordinadores de los grupos, les hago un fraternal llamado a que puedan acompañarnos el próximo sábado 26 a las 12 del día en el Teatro Algarabía, explanada municipal de Tlalnepantla. Dijera mi compañero Boris, pueblo mágico, así se refirió cuando hablamos de aquí, atrás de la bandera de la compañía, eso, el barrio Bravo de Santa Julia, bravo, democrático y combativo. Muy bien, es en ese sentido entonces que les pedimos acudir a este gran evento, y con ello agradecemos a nuestros compañeros que nos han hecho la invitación. Bien, vamos a continuar, para ello me voy a permitir dar el informe. Hola. Camaradas, nuevamente muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra reunión informativa. Agradecemos entrañablemente la presencia de todos ustedes en este gran evento de los miércoles, y sobre todo porque esto nos permite darle continuidad a la información y seguimiento a las tareas que debemos de llevar a cabo en aras de alcanzar nuestros propósitos. Quiero, antes que nada, avisarle a nuestros compañeros, recordarles a nuestros compañeros jubilados que han sido convocados a pasar la prueba de supervivencia para este año 2022, que tenemos o tienen hasta el 31 de marzo para hacer su trámite de supervivencia presencial. Recuerden que el problema que se deriva en caso de no asistir en tiempo y forma no solamente los afecta en la suspensión del pago de sus catorcenas, sino que también se suspende el pago de la energía eléctrica. Y esto es un conflicto que crece en la medida en que los montos que supuestamente se les debe a Comisión Federal se acrecentan, y bueno, las amenazas de corte no se dejan esperar. Hay problemas severos, y si bien el tema del pago de la catorcena se reactiva,
una vez que se pasa la supervivencia, pero como la nómina se carga cada mes, todo mínimamente van a dejar de pagar 2 catorcenas. Así que, compañeros jubilados que tienen que pasar la prueba de supervivencia, por favor, atiendan. Yo creo que todavía hay un número importante que no ha asistido. Ojalá haya tiempo para que nuestros compañeros puedan acudir a pasar su supervivencia. Lo mismo a nuestros queridos camaradas de renta vitalicia, avisarles que este viernes 25 es el último día de la supervivencia. Se calcula que pueden estar pendientes de hacer su trámite alrededor de 130, 150 compañeros. También lo mismo, compañeros, si no acuden a tiempo, entonces se les suspende el pago de sus quincenas. Y esta es una cuestión que hay que resolver, porque para nuestros compañeros de renta vitalicia sí es la totalidad de ellos los que deben hacer este trámite de supervivencia. Repetimos que cualquier duda, cualquier necesidad de apoyo, comuníquense con nosotros a las oficinas, inclusive a la propia Prosecretaría de Jubilados, en donde les daremos todo el apoyo oportuno para que hagan su trámite tanto a los camaradas de la renta vitalicia como a los camaradas jubilados. En uno de los comentarios que hemos venido haciendo, compañeros, es de cómo vamos dándole cumplimiento a nuestro compromiso previo a la elección. Dijéramos, cuando eran los tiempos normales en nuestra campaña política para acceder a los puestos de la representación de jubilados, y hablábamos de celebrar asambleas, reuniones, foros, etcétera, etcétera, para tratar los distintos temas de los jubilados, de los de renta vitalicia y, por supuesto, los temas del sindicato. Quiero informarles que a la fecha hemos celebrado 7 asambleas en la misma cantidad de ediciones, inclusive en el barrio de los 8 pueblos de Culhuacán. Son 8 pueblos, me parece. Esa región histórica que tiene que ver con la tradición que se conserva en la región. Y bueno, decirles que fue un éxito nuestra reunión, porque también, como fue uno de los puntos del programa de trabajo de la representación, estamos promoviendo la celebración, la realización, la conformación de comités regionales de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Tiene 2 sentidos este evento. Uno, darle cumplimiento al acuerdo de asamblea de pacto celebrada en 2006, en donde la Asamblea General tomó el acuerdo de que todos los jubilados agregados al SB somos miembros activos de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Lo que ahora estamos haciendo es reorganizarnos, pero hemos comentado la gran importancia que tiene que podamos participar, que podamos llevar a cabo reuniones, trabajos, etcétera, etcétera, porque en los tiempos actuales el hecho de caminar aislados significa una pérdida de tiempo, desmoraliza porque no se alcanzan los objetivos, pues ni siquiera a mediano plazo. Y habida cuenta que el enemigo de clase, ese sí se reorganiza, se moderniza, se reestructura, entonces nosotros tenemos que hacer lo propio, porque nos han declarado la guerra de exterminio. Cuando hablamos de la guerra de exterminio, no solamente nos estamos refiriendo al
maldito decreto de extinción de Calderón, sino que toda la política neoliberal que se ha venido ejerciendo en contra de las conquistas históricas del proletariado, de los trabajadores y particularmente de los jubilados y pensionados. Entonces, el propósito, compañeros, como bien nos lo decía nuestro compañero presidente de la Confederación, camarada Jorge Herrera, en su mensaje, es que es urgentísimo que los adultos mayores nos organicemos para retomar las actividades que tienen que ver con ese proceso de defensa de los derechos adquiridos, pero sobre todo la necesidad imperiosa de rescatar la seguridad social solidaria. El problema tiene mucho fondo, pero ahorita lo que les comento es que entonces, considerando que es necesario reorganizarnos y fortalecer nuestra línea política, en ese sentido es que estamos llevando a cabo nuestras reuniones para informar, por supuesto, de cómo están las cosas, lo que tenemos que hacer, nuestros acuerdos de las distintas asambleas, particularmente la general del 3 de marzo y la de jubilados del 9 de marzo. Y en ese sentido, ir motivando, ir promoviendo la conciencia de que nos tenemos que reorganizar porque las tareas se multiplican y aislados no podemos dar ningún paso en firme. En ese sentido, nos complace informarles que vamos avanzando muy bien. Hemos ido readecuando nuestro calendario de asambleas y visitas a las regiones y demás lugares. Por cierto que los invito fraternalmente mañana a las 12 del día se celebra la asamblea de jubilados en la sección Tulancingo. A las 12 del día, mañana jueves 24 en Tulancingo. Va a ser un evento también muy nutrido y muy sustancioso. Ojalá haya muchos camaradas que puedan acompañarnos. Mañana jueves a las 12 del día en Tulancingo Hidalgo. El viernes estaremos en Tepoztlepec, el lunes estaremos en Toluca a las 10 de la mañana y en San Pedro Citepec estaremos a las 4 de la tarde. El martes 29 a las 10 de la mañana estaremos en Teotihuacán, en el campamento 42. El jueves 31 estaremos en Xochimilco. Está pendiente por resolver si el viernes 1 de mayo celebramos nuestra asamblea en Cuandó. Estamos esperando que nuestros camaradas de esa región, el compañero Gómez Paredes, nos confirme si se sostiene esa fecha o hay que cambiarla. El 4 de abril, lunes 4 de abril, estaremos en Pachuca. En Chapingo estaremos el jueves 7 de abril. El viernes 8 de abril, la asamblea en El Oro. El lunes 18 de abril estaremos en Santa Marta, allá en Ocuila, Estado de México. Dicen que por allá andan sueltos los apaches, vamos a combatirlos, y no porque seamos racistas o nada que le parezcan, sino que hay ciertos apaches traidores que están amenazando con venir a asaltar al sindicato. Vamos a ir a su territorio a ponerlos en su lugar, compañeros. Más bien en el lugar que ya les puso la historia, en el basurero. Para el 21 jueves a las 10 de la mañana, nuestra asamblea en Lechería. El jueves 28 de abril estaremos en Tepeapulco, con esos camaradas aguerridos de Tepeapulco. Y está por confirmarse la asamblea en Temascaltepec, que sería el lunes 2 de mayo. Este es nuestro calendario, susceptible de algunos pequeños cambios, pero en general
ya está trazado el mecanismo para llevar a cabo esas reuniones y, por supuesto, en el momento que consideremos oportuno, reanudaremos nuestra asamblea que declaramos permanente, nuestra Asamblea General de Jubilados, porque tenemos que ir viendo cómo se desarrollan las negociaciones. Por cierto, camaradas, recordarles que el gobierno federal se comprometió a que el día de hoy estarían reanudándose los trabajos en la mesa de negociación en Gobernación, con la participación de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, y la Secretaría de Energía, entre otras entidades. Ojalá se avance, porque eso también requiere de que sepamos cómo se está desenvolviendo y la conveniencia de darle cumplimiento a uno de nuestros acuerdos de la Asamblea del 9 de diciembre, ratificado el pasado 9 de marzo, en donde debemos hacer una gran movilización al INDEP para exigirle respeto y cumplimiento con los compromisos que tiene hacia el grupo de jubilados. A grandes rasgos, este es el plan de acción para los jubilados. Por supuesto que ahí está incluido que tenemos que participar en la convocatoria general del sindicato y, por lo pronto, compañeros, insistir en el mensaje que nos dio nuestro camarada Arturo Vázquez en el sentido de participar el próximo sábado en Tlalnepantla a las 12 del día. Con este elemento, dándole cumplimiento a nuestros compromisos previos a la elección de la Repre de Jubilados, estamos aprovechando también para comentar con los camaradas acerca del otro mecanismo que les hicimos saber y que también es parte del programa de trabajo, en el sentido de levantar un censo de los jubilados. El planteamiento ahí es que en cuanto estén conformados ya formalmente los grupos en cada una de las regiones, divisiones y secciones, entonces nos vamos a apoyar en los camaradas para difundir este documento, que en principio está dirigido a los jubilados y renta vitalicia agremiados al SME, pero el propósito es llevarlo al seno de todo el movimiento social de jubilados, pensionados y adultos mayores, y entonces eso lo estaremos planteando como una actividad central de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, en lo que será una de las tareas, una vez que conformemos ya un comité o rehagamos el comité que existía, el comité metropolitano de la Confederación, para funcionar de una manera más organizada y estar en condiciones de emprender las tareas que sea necesario llevar a cabo en cada momento. Ese es el planteamiento central, pero tenemos, previo a eso y de manera más destacada, que cumplir con otro de los compromisos no escritos en el programa de trabajo, pero que sí están inmersos en toda la tarea, la dinámica de actuación de la Comisión de Trabajo principalmente y de la organización en general. Y dijimos que era muy importante, compañeros, que fuéramos paso a paso, pero de manera sostenida, haciendo el análisis, discutiendo, proponiendo acerca de lo que es el marco estatutario y su cumplimiento. No es una cuestión que
se cumpla o se resuelva simplemente con que llamemos a cumplir el estatuto. Es importante conocerlo a detalle, comentarlo a detalle, porque la organización en estos momentos requiere de la participación consciente de todos los agremiados. Requiere de estar bien plantado, con conocimiento de causa, para que cuando hablemos del papel que estamos jugando de frente a las agresiones del gobierno a través de distintas instancias y monigotes, lo hagamos con conocimiento de causa, sabedores de que estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, hay quienes ceden ante la presión publicitaria, ante el espectáculo banal, ruidoso y cobarde que vienen realizando los enemigos del sindicato, consintiendo en que fulano de tal pudiera tener alguna posibilidad estatutaria de representar a el sindicato. Y entender muy bien entonces qué papel está jugando el gobierno. Por ejemplo, primero, no es una ocurrencia de la compañera esa senadora que... compañera. Perdón. Bueno, quiero ser muy respetuoso. El empleo sabe cómo tratar esas cosas. La senadora Citlali rebasó la raya de la cordura, pero no es solamente su voz y su persona. Es decir, es una actitud malintencionada que tiene como propósito ni más ni menos suplantar a la dirección del sindicato, violando la ley, violando el convenio 87 de la OIT, es decir, metiéndose, como decimos coloquialmente, hasta la cocina en nuestra vida interna. Saluda y reconoce y agradece a los dirigentes de la escuela. Qué bárbaro. Bueno, pero digo, no se manda solo, no se le ocurrió eso a ella. Ahí viene entonces toda la embestida neoliberal que a ciencia y paciencia es tolerada y a lo mejor hasta promovida desde el Palacio Nacional. Entonces, compañeros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Responder con la ley en la mano y con el estatuto, principalmente con el estatuto, para hacernos respetar. Ya habrá respuesta y veremos entonces qué sigue, pero esa respuesta no la vamos a dar aislados, los jubilados. Es decir, tendremos que actuar en consecuencia con los planteamientos que la organización decida hacer. Pero por lo pronto, lo que sí tenemos que hacer, compañeros, es ubicarnos muy bien en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer frente a esta nueva agresión, que no es gratuita ni es aislada. Por cierto, no hay que olvidar que hay que tener mucho cuidado de no generar un pretexto para que no se lleve a cabo el compromiso que se tiene para el día de hoy de reanudar la mesa de negociación. Entonces, eso hay que cuidarlo muy bien, pero también hay que cuidar muy bien el hecho de que no podemos permitir que por falta de información, por falta de orientación, algún compañero
salga de las filas del sindicato porque cree que allá tiene opciones. Primero, hay que recordar que se está utilizando un proyecto del gobierno que se paga con dinero del erario público, es decir, es dinero de todos los mexicanos, lo que se va a utilizar para ese programa de compensación por justicia social. El manoseo que le están dando es corrupción e implica mentiras. Y con ello diríamos al señor presidente: no mienta, señor presidente, no mienta. Está cumpliendo con su compromiso de ayudar a los extrabajadores de Luz y Fuerza, y eso se lo agradecemos y se lo reconocemos, pero también está haciendo el papel de labor de zapa, utilizando a estos mequetrefes que están allí, que han renegado al sindicato, que lo han traicionado y que ahora, diciéndose desechados, diciéndose marginados por el movimiento de resistencia, nos están amenazando con que van a rescatar al sindicato porque ellos son de la época democrática del sindicato. Ya hemos comentado que la época democrática del sindicato lleva 107 años ininterrumpidos, y no porque esos bandoleros fascinerosos digan que solamente cuando ellos estuvieron aquí como miembros del sindicato, incluso dirigiéndolo, era democrático. El sindicato no ha dejado de hacerlo, y por eso le decimos al presidente que no miente. El sindicato nunca ha dejado de ser ese sindicato con sus principios bien definidos de honestidad, combatividad y sobre todo democracia y clasista. Por eso, cuando hablamos de que es una guerra de exterminio, es porque la burguesía tira a matar y al sindicato le han tirado a matar tantas veces como han podido, y este último tiroteo todavía no termina, ha tenido ya muchas etapas, y este lunes fue la última. Y utilizan los argumentos como se les antoja, a ciencia y paciencia del gobierno, y estamos en mayo. ¿Qué respondemos ante eso, compañeros? Responder con la unidad es la fórmula eficaz, pero también con conocimiento de causa. El artículo 43 del Estatuto habla de las obligaciones de la agrupación y dice que en la fracción primera dice que la agrupación tiene como obligación principal el cumplimiento de los estatutos, pactos y reglamentos. Tiene como misión buscar el mejoramiento de ellos. Tiene como propósito fundamental lograr sus objetivos. Y el objetivo principal del Sindicato Mexicano de Electricistas está en el artículo 6, fracción cuarta. Dice: el logro de sus objetivos haciendo todo lo que en su mano esté para lograrlos. Esa es una obligación de la agrupación. Pero más adelante, en el artículo 45, dice obligación de los agremiados.
cumplimiento de los estatutos, reglamentos y pactos, la obligación fundamental de todo agremiado a este sindicato es la de cumplir bien y exactamente los estatutos, reglamentos y pactos del mismo en todo lo que a él competa y hacer saber el incumplimiento de ellos por parte de otros agremiados a estos y si persisten, herir a los miembros representantes en las asambleas. Por eso, en la asamblea del 9 de marzo, dimos a conocer públicamente que los que se han encaramado como dirigentes, que los apoya Citlali y otras personalidades del Senado, ellos están suplantando, están violando flagrantemente el estatuto. Es una denuncia la que hemos hecho, porque tenemos entonces que caminar en estricto apego al estatuto, pero estar vigilantes de que no avance el intento de nuevamente poner en estado de disolución a nuestra organización sindical. La fracción segunda del artículo 45 dice: colaboración. Todo agremiado deberá prestar de buena voluntad su colaboración para que el sindicato pueda alcanzar o acercarse a sus objetivos. Si esos mequetrefes que han conquistado el corazón de los fusilarios que abandonaron a la organización con la promesa de jubilaciones que lograron y negociaron por abajo del agua para no violar la ley, están violando la ley, y que con el señuelo de las jubilaciones se han alcanzado la puntada de enseguida la reinserción laboral y el siguiente paso y como consecuencia recuperar al sindicato, rescatar al sindicato. Esa es una amenaza. Y no es amenaza del borrachín ese, no, es amenaza desde el gobierno. Esto lo sabe el presidente de la República. Y Manuel Bartlett, feliz de la vida, porque sus pupilos están haciendo su tarea. Por eso nosotros también hay que hacer nuestra tarea, camaradas. Si estos que ahora, después de 12 años, dicen que quieren rescatar al sindicato, hubieran colaborado de buena voluntad, hubieran participado en la asamblea del 11 de octubre del 2009, como hubiéramos evitado la dispersión, como hubiéramos evitado la liquidación de miles de compañeros. Pero en lugar de colaborar con el sindicato, que estatutariamente están obligados a hacerlo, colaboraron con el gobierno fascista que golpeó al sindicato. Ahí está registrado la historia, y revisando sus páginas no encontramos absolutamente ningún dato, ninguna señal en donde estos gestores hubieran hecho algo en defensa del sindicato. Al contrario, y esto es público, y por eso es importante conservar la memoria histórica de los acontecimientos más destacados. En el Breña Alvides, cada que se reunían, es decir, cada 8 días o por lo menos cada lunes de 14 reuniones en donde estaba Rosendo, Barrales, Reséndiz, el Pinocho y cuanto traidor, pero llamando a que se liquidaran los compañeros. Esa es labor disolvente, eso es violar el estatuto, y esos son los que después de 12 años dicen que van a rescatar al sindicato. ¿Lo van a rescatar de ellos mismos? ¿O qué están pensando? No, es simplemente porque ahora se malentonan, porque efectivamente los que se liquidaron y renunciaron por su propio derecho
y por convenir hacia sus intereses, es decir, los que se liquidaron, los más de 28,000 que se liquidaron, ya no son miembros del sindicato y entonces para ellos lo que caiga, lo que escurra, como decimos, es miel. Y bueno, pues a su idolillo de barro lo endiosen, eso no nos importa, pero esa es la fuerza bruta que el bruto quiere utilizar para golpear al sindicato. Y no me refiero al que lo representa el convencional. La guerra exterminio y continúa entonces, compañeros. Por eso es muy importante que veamos cuáles son las condiciones previas y lo que debieron haber hecho en defensa de ese sindicato que ahora quiere, dicen ellos que van a rescatar, y otro maldito foro universitario dice que hay que refundarlo. Y refundarlo, que sí. ¿A qué hora dejó de cumplir su cometido? ¿A qué hora se apartó de sus principios? ¿A qué hora se apartó de la ideología proletaria, el sindicato? Bueno, pues tenemos registrados dos momentos en donde sus dirigentes lo hicieron. Uno, cuando estuvo en la Secretaría General Juan José Rivera Rojas, y por traidor al sindicato, por charro, se le expulsó de la organización. Y otro gran momento similar fue ni más ni menos cuando, producto del fraude que manipuló y cumplimentó el entonces secretario de Gobernación de nombre Manuel Bartlett Díaz, para imponer a Carlos Salinas de Gortari, con Jorge Sánchez en la Secretaría General, también se intentó arrodillar al sindicato y ponerlo al servicio del gobierno federal. ¿Se acuerdan el premio de Salinas a Jorge Sánchez cuando le llevó al Congreso del Trabajo, en donde el 0% de aumento, porque no hay necesidad, los trabajadores están ganando muy bien? Eso lo dijo Jorge Sánchez. ¿Cuál fue el resultado? Su expulsión. Y ahora estamos en un tercer momento mucho más complicado, porque ha sido la fuerza natural del sindicato, con el golpe brutal, criminal, a través del maldito decreto, casi matan a la organización. Y lo recuperamos. Y entonces, lo hemos dicho y no hay que perder de vista que el heroico movimiento de resistencia rescató al sindicato. Y ese mérito solamente lo tienen los compañeros que valientemente se quedaron a luchar y que a la fecha seguimos defendiendo a esta gran organización. Pero cuando se trata de hablar de logros y recuperar parte de las conquistas, entonces vamos a ver cuáles fueron los momentos clave y por qué se dio ese logro. Primero, los traidores, ahora envalentonados, nunca participaron en ninguna movilización, en las huelgas de hambre, en los plantones, etcétera, etcétera. Nunca se manifestaron a favor del sindicato, jamás lo hicieron. Y qué bueno que eso lo registra la historia, porque entonces saben que no tienen derecho a hablar del movimiento, saben que no tienen derecho a sentirse parte del movimiento. Consecuencia, saben que no tienen derecho a sentirse parte del sindicato, porque por su actitud traicionera, su labor disolvente, son actos de alta traición que están tipificados como faltas graves, y la consecuencia inmediata es la expulsión.
Y ellos por eso actúan así, porque saben que no podrán rescatar al sindicato, porque el sindicato sigue vivo, con su arraigo fiel y constante a sus principios y sobre todo conserva su ideología proletaria. Es decir, el ESME de 1914 es el ESME de ahora. Así que guárdense su esfuerzo. Al sindicato ya lo rescató la heroica resistencia. No sean miserables, lárguense, hagan organizaciones las que quieran, pero al sindicato déjenlo en paz, porque de cualquier manera no pasará. Aquí estamos los jubilados para defenderlo. Y eso tiene que ver entonces, compañeros, con que vamos hacia adelante, que esa rabia que nos genera el verlos ahí apapachados por el gobierno, el escucharlos en su permanente amenaza de invadir nuestras instalaciones, esa rabia, ese coraje, se transforme en conciencia y determinación para cerrar filas, camaradas, para sacar esfuerzos de donde sea, para generar ese lazo de unidad, fortalecerlo, porque esa es la medida exacta, esa es la fórmula correcta para combatirlos, sabiendo que afortunadamente el movimiento de resistencia ha madurado a tal grado que para que nos recibieran, ahí está la movilización, y que sabiamente nuestra organización, sabiendo que esos son nuestros instrumentos de lucha, tiene el acuerdo de que cada 11 de cada mes hagamos esa movilización. Pero también nuestra Asamblea de Jubilados tiene el acuerdo de sumarnos a todos los eventos del sindicato acordados por la Asamblea, y particularmente tenemos el acuerdo de ir a reclamar el incumplimiento del gobierno a través del INDEC respecto a nuestros derechos adquiridos. Y también, como lo hemos dicho, utilizaremos la vía jurídica para exigirles que nos respeten, que respeten al grupo de jubilados, pero sobre todo que respeten al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Así que el camino está claro, cerremos filas, compañeros. Todas las dudas que puedan brotar, por el motivo que sea, aquí vamos a conectarlas, aquí vamos a plantearlas. Nosotros les decimos, estamos firmes, estamos tranquilos, porque sabemos que al final de cuentas, aquí estamos los jubilados, acompañando al movimiento de resistencia, acompañando a nuestra dirección sindical y particularmente a nuestro camarada secretario general Martín Esparza Flores, que contará siempre con nuestro apoyo, porque la causa es la causa del sindicato, porque vamos a alcanzar la victoria a pesar de que el pequeño ustedes tienen el equipo, ustedes en nuestra organización. Muchas gracias por su atención. Aquí se ve la fuerza verde. Aquí se ve la fuerza verde. Muy bien, compañero José de la Cruz, en el uso de la voz, el compañero prosecretario de Jubilados, Jorge Herrera Ireta. Adelante, compañero Jorge. Échale, Jorge. Duro, Jorge. Ahora sí, alcoholizado. Validando también. Acá. Qué chavos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, reconocer su presencia. Cada día, afortunadamente, se va aumentando el número de compañeros jubilados que asisten a estas informativas, además de contar siempre también con la presencia de los compañeros de Red ESME, lo que nos permite difundir a mayor número de jubilados estas reuniones. Yo quisiera empezar
señalando lo que vinieron a plantear los compañeros de la cooperativa, la compañera Lorena. Ya observé que andan ofreciendo los productos, ahí pasan ofreciendo algunos productos que trajeron el día de hoy, tal y como lo acordamos en la reunión informativa pasada. Yo les pediría, de la manera más fraternal, que adquiriéramos los productos. O sea, cuando hablamos de apoyar a la resistencia, esta situación que se está dando en la cooperativa, en la vía de los hechos, es una manera real de apoyar a la resistencia que está buscando a través de nuestra cooperativa comercializar estos productos y tener un beneficio. Así es que yo les exhortaría a que les consumamos en principio nosotros mismos y, si es posible, promover con familiares, amigos, lo que vienen haciendo este trabajo de los compañeros de nuestra cooperativa en el FMC. En segunda instancia, señalar algo que ya en las últimas informativas había yo venido comentando, esta amenaza real en contra del sindicato. Una amenaza real que tiene una estrategia definida y que cada día se va viendo con mayor claridad. No es casual que a las demandas que como grupo de jubilados tenemos y hemos establecido desde hace un año, en una minuta, en enero del año pasado, con una serie de puntos en donde vemos reflejada nuestras peticiones y nuestras exigencias de incumplimiento a lo que viene realizando el INDEP. Hoy se observa con claridad esta estrategia de negarnos estos reclamos que plasmamos en una minuta es resultado de esto mismo que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, en esa minuta está la petición de que se nos hiciera el descuento de nuestra cuota sindical, y explicamos a los funcionarios del INDEP que no era una medida unilateral, que nosotros no les estábamos pidiendo que unilateralmente le descontaran al trabajador. Les explicamos que tendría que ser a través de un procedimiento en donde el mismo jubilado aceptara, a través de una carta, su voluntad para que se le quitara la cuota sindical y ésta se le entregara al sindicato. Y no lo hicieron. Nos dijeron que estaba en estudio, primero de sus abogados, después nos dijeron que ya habían trasladado el tema a la Secretaría de Trabajo. Finalmente este tema se dijo formaba parte o forma parte de los puntos que están en la mesa de negociación con Gobernación. El caso es que ha pasado más de un año y no hay, en este ejemplo, respuesta a nuestra petición. Y así hay varias cuestiones que planteamos en esa minuta. Incluso recordarán el tema del seguro sindical y la carta destinataria. Nosotros hicimos el reclamo de que se estaba violentando el derecho adquirido, que se pretendía reducir lo que señala el contrato colectivo como derecho, lo de la carta designataria, a una carta abierta. Y logramos que por unos días esto se modificara. Recordarán que así lo informamos a la salida de uno de los mítines que celebramos allí en las oficinas del INDEP. Pero no duró más de una semana y volvieron a ofrecer la carta abierta. Y hoy es una constante en estos momentos de fase de supervivencia que al jubilado se le ofrezca él mismo por las autoridades del INDEP llenar la carta abierta, en flagrante violación a nuestro derecho adquirido. De tal suerte que si vamos viendo
la negativa que tuvieron a nuestras demandas, como la negativa que ha habido en la mesa de negociación a los planteamientos que la dirección del sindicato, nuestra comisión negociadora, ha planteado, pues podemos llegar a la conclusión de que no son hechos aislados, que son cosas que se van concatenando y van prefigurando un escenario que nos lleva a la conclusión de que se trata de toda una estrategia. Y para aplicar esa estrategia necesitan gente que se preste a eso. O sea, los exdirigentes, hablando de los estatutos, no existen como figura. Si ustedes revisan el estatuto, el exdirigente no existe como figura. Cuando es uno dirigente y deja de ser dirigente, pasa uno a formar parte de la base. No se lleva colgada una etiqueta que diga exdirigente. Eso no existe. Eso se creó en su momento para favorecer algunas consideraciones de carácter político electoral internamente aquí en la organización. Porque firmaban los exdirigentes el apoyo a determinada planilla. Pues entonces esa planilla ya traía el aval de los sabios del sindicato, ¿no? Y así se quedó como los exdirigentes. Yo soy exdirigente. Pues porque así es, pero en el estatuto no existe esa figura, ni me da ninguna personalidad diferente a que ningún compañero de base. Soy jubilado, hoy tengo un cargo en la dirección, pero soy jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pero hay quien de esos jubilados se prestan para aplicar toda esta estrategia en contra del sindicato. Y no son más que simples instrumentos, como lo fue en su momento el traidor de Alejandro Muñoz en el 2009. Fue un instrumento del Estado, fue el eslabón más débil que encontró el gobierno en la dirección del sindicato para meterse y caminar con su proyecto. Ahora es lo mismo, gente que efectivamente no ha participado, nunca los hemos visto, que llamó a liquidar a sus familiares y a compañeros, y hoy se ponen al frente de la estrategia gubernamental que tiene como objetivo confundir y dividir. Y desgraciadamente muchos compañeros, hay que reconocerlo, se han ido con esta ilusión y esta propaganda que han generado estos instrumentos de gobierno en esta estrategia en contra del sindicato. El día de ayer empezaron a correr un comunicado en las redes sociales, que es donde ellos hacen su labor sindical, porque no vienen aquí, no se atreven a venir aquí, ni los recibiríamos aquí, porque efectivamente ya no forman parte del sindicato. Y ayer corren un comunicado donde ya desglosan lo que supuestamente informó uno de estos instrumentos el pasado lunes en el Monumento a la Revolución, que lejos de explicar, confunde más, porque cantinflea y al final no llega a una explicación real de lo que se acordó o acordaron ellos con el gobierno federal anunciado el 10 de febrero. Y entonces llegamos también a otra conclusión: alguien está mintiendo. O lo que se dijo el 10 de febrero por el director del INDEP es incorrecto, o lo que se está diciendo en los informes que dan en el Monumento a la Revolución es falso. Eso lo vamos a conocer hasta que tengamos el primer convenio de ahora que sean citados los que entran en este programa gubernamental de ayuda. Hasta ese momento lo vamos a saber, porque repito, el encargado de informar desinforma y confunde más, y eso nos hace pensar con razón que carece de fortaleza y de fundamento lo que están planteando. Pero se atreven, repito, ayer a
correr una información donde desglosan ya en términos del contrato colectivo las prestaciones a que van a tener derecho y ya sacan conclusiones en dinero y son las cuentas que están haciendo los disidentes y ahí modifican conceptos del contrato colectivo y al aguinaldo le dicen ayuda anual y al seguro sindical ya le dicen seguro de vida. Y entonces, si caminan, si el gobierno se presta a todo esto de manera ilegal, como bien lo señaló el compañero José Luis Hernández Ayala en el documento que seguramente ya conocemos, no se atreven a decir todo lo que están haciendo porque son cuestiones de tipo ilegal. El gobierno, si procede y concluye con esto que está llevando a cabo, está cayendo en una ilegalidad y por eso le ponen nombres diferentes a las cosas y por eso ahora ya nos quieren cambiar hasta los conceptos del contrato colectivo y nuestros derechos adquiridos. Y en ese sentido sí tenemos como juzgados una gran responsabilidad. Tenemos que movilizarnos. Las cosas están difíciles. O sea, no podemos tratar de ocultar las cosas y decir que no pasa nada. Esa sería la peor actitud que podíamos tomar como sindicato. Primero como dirección, como comisión de trabajo y como base. Las cosas no están fáciles. Nos estamos enfrentando nuevamente al poder gubernamental. Hoy, a diferencia de otros gobiernos, con una legitimidad manifestada en las urnas en 2018. Pero tenemos que ser muy inteligentes también. No vamos a caer en las provocaciones. No nos queremos pelear con el gobierno, ya lo dijimos y lo hemos venido repitiendo. Pero sí necesitamos señalar a estos instrumentos y voceros de sus planes perversos en contra del sindicato. Y en ese sentido está todo este plan de acción, esta convocatoria que nos vino a hacer el compañero Arturo Vázquez para el evento del sábado, pero hay otros, el 25 hay otro evento en Hidalgo donde va a estar el compañero secretario general. Y comentarles, por cierto, a lo mejor no había leído el compañero Pepe el comunicado, ya está distribuyéndose en los medios, la reunión del día de hoy se pasa para el lunes 28. Ahí se explican los motivos que dio el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, por los cuales no se lleva a cabo el día de hoy la reunión anunciada desde el día que nos realizamos el Zócalo. Entonces estemos pendientes, es el próximo lunes, y ahí se nos explican los motivos. Pero también, compañeros, tenemos que ser críticos y autocríticos. El viernes tuvimos una movilización. Se nos convocó, aquí se dijo la necesidad de que participáramos y desgraciadamente hubo poca presencia de compañeros jubilados. Es muy significativa de los compañeros que me estuvieron, que están hoy aquí presentes y se les reconoce plenamente. Hoy también podemos decirles que tuvimos un contingente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Ya como jubilados de la CONJUPAM desfilamos como parte de los contingentes que apoyamos este movimiento de organizaciones sociales y de las resistencias. Y por eso hicimos uso de la palabra en el mitin, como miembros de la CONJUPAM. Entonces sí es importante, compañeros, que estemos alertas, que los llamados que nos hagan acudamos. Ha habido foros regionales, como este que se señaló de los Culhuacanes. Asistamos, si estamos cerca de la comunidad donde se celebra el evento, el sábado los que vivan cerca de Tlalnepantla, asistamos al evento. Nuestra presencia es fundamental. No podemos dejarle todo la carga a nuestra dirección del sindicato y en particular a nuestra comisión negociadora. Cualquier negociación con el gobierno, como antes era con las autoridades de Luz y Fuerza,
Era importante para la dirección, para quien entraba a negociar, saberse respaldado, saber que afuera, que atrás de ellos está el sindicato. Eso le da fortaleza al negociador. Si van solos o van con una participación que no corresponda a la importancia de lo que estamos viviendo, difícilmente vamos a poder modificar las condiciones. Se está haciendo todo un trabajo también en lo externo, más allá de los foros y lo que se está realizando. Hay pláticas con organizaciones nacionales e internacionales para dotar de toda la solidaridad necesaria al sindicato en este momento de gravedad que estamos pasando. Entonces nosotros, compañeros, que somos los directamente involucrados, los afectados, porque en medio de toda esta circunstancia están nuestros derechos adquiridos. Esto que les digo de la violación y la burla de que hemos sido objeto, de que no se nos haya dado y respondido ninguno de los puntos que planteamos en una minuta, es un agravio a los jubilados y es un llamado. Así como están las cosas, no les extrañe que en algún momento vayan a salir con que ya no alcanza el dinero, y lo señalado en el punto 5 del decreto de extinción esté de entredicho. Así están las cosas. En 2009 teníamos firmado un contrato colectivo que tenía vigencia del 2008 al 2010 y pasaron por encima de eso y nos dejaron en incertidumbre jurídica a los jubilados. Hoy tenemos la garantía del decreto de extinción, pero así como están las cosas, más valdría que lo tomáramos como llamadas de atención y que actuáramos en consecuencia. Yo reconozco y felicito, así empecé esta intervención, diciéndoles a los que están aquí presentes que qué bueno, que cada día son más. Ojalá seamos capaces, vamos a buscar las maneras de implementar formas que atraigan a más compañeros jubilados y decirles que aquí está la verdadera representación del sindicato. Estamos, esto se los digo como una información, hoy es el mejor año que han venido compañeros para hacer su trámite del adelanto del 25% del seguro sindical. El viernes pasado entregamos el penúltimo de los listados que vamos a entregar este año. Todavía tenemos una fecha para entregar los últimos, si es que vienen compañeros, pero eso también hay que reconocer. A pesar de todo, a pesar de la campaña y las circunstancias, hoy tenemos el mayor número de solicitudes del 25% del seguro sindical. Y eso me parece que también habla bien de la labor que podemos hacer, dirección del sindicato y comisión de trabajo. Y así tenemos que actuar en todo este camino que hoy se nos dificulta. Por último, les quiero informar de la cuestión de la confederación. Los que estuvieron pendientes recordarán que la semana pasada tuvimos por ahí incluso una intervención en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, a la cual le mandamos una carta solicitando nos diera un espacio, porque el viernes de la semana pasada se discutió en los tribunales la cuestión de nuestro amparo indirecto promovido por la nueva central, firmado por nuestro compañero secretario general, que también es secretario general de la nueva central, el compañero Martín Esparza. Y tenemos la respuesta, esto no lo habíamos informado, hasta hoy nos dio a conocer el compañero Carvajal, el licenciado del sindicato, nos dio a conocer los términos en que quedó la reunión y lo que resolvieron en el tribunal. Les voy a leer la parte sustantiva, si me lo permiten. Dice, informo, nos dice el licenciado Carvajal, sobre la sesión del 16º Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia de trabajo, mediante la cual se trataría el expediente
RA 11/2022, recurso de revisión contra la sentencia del juicio de amparo respecto al tema de pensiones interpuesto por la nueva central de trabajadores. Y nos informa: el asunto se retira para su estudio en virtud del comentario hecho por el presidente magistrado Juan Manuel Vega Tapia respecto al interés legítimo que tienen las organizaciones sindicales en virtud de que el fin de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y el juzgado del distrito no valoró dicho tema, por lo que se tiene que estudiar más a fondo. Respecto a la constitucionalidad de la ley, la competencia se trasladaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su estudio para la interpretación directa de los artículos constitucionales. Es decir, queda firme, está en pie todavía nuestro amparo indirecto. Y esto, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es importante porque va directamente al corazón de la reforma que mandó el presidente de la República en el 2020, a finales de 2020, y entró en vigor a partir del febrero de 2021, donde no solamente va en contra del sistema de afores, sino que lo fortalece. Y ahí legaliza para los trabajadores del apartado A, donde estamos nosotros, el tema de la UMA, que solamente aparecía y que ya constitucionalmente lo avaló la Suprema para los trabajadores del apartado B. Nosotros con este recurso de amparo que pusimos, recurso de amparo indirecto, estamos manteniendo nuestra condición de que no sean aplicadas estas situaciones de la ley. Necesitamos que se resuelvan. Ya por lo que acabo de leer se observa que no le van a entrar en el tribunal y porque toca aspectos de carácter constitucional se envía a la Suprema Corte de Justicia, que no es una ruta muy favorable por las actuaciones de la Suprema, las que conocemos, pero bueno, está vigente nuestro recurso de amparo y es la lucha que tendremos que seguir dando. Con la Confederación estamos avanzando, les decía, tuvimos ya un contingente en la pasada movilización y así esperamos estar, que la Confederación ya participe como una agrupación externa al sindicato en apoyo a las demandas del mismo sindicato. Y lo que comentaba el compañero José, estamos intentando que a través de estas reuniones que se tienen en las divisiones y en los grupos regionales, podamos ir sacando ya comités estatales de nuestra propia zona. O sea, tenemos el comité estatal en Baja California y tenemos en Yucatán, pero no tenemos en Puebla, no tenemos en el Estado de México. En nuestras zonas no tenemos comités y por eso uno de los puntos que se tocan en estas reuniones es la necesidad de crear los comités y además es una recomendación que nos ha hecho el compañero secretario general de que fortalezcamos la confederación en nuestra propia zona donde estamos actuando. Entonces son de las tareas que tenemos que emprender, compañeros y compañeros. Estemos pendientes a los llamados, no nos dejemos ir por lo que estos instrumentos corifeos del gobierno están propagandizando. Hoy ya le cambiaron el título a la ayuda. Recordarán que lo que se anunció el 10 de febrero es un programa especial de compensación por justicia social a los trabajadores de luz y fuerza del centro. Ahora ya le pusieron programa especial de jubilaciones. O sea, ya hasta el título le cambiaron. Y entonces alguien miente. O miente el director del INDEP, o mienten los corifeos del gobierno. Muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias, compañero Jorge Herrera. Bien, camaradas, pregunto si hay algún camarada que quiera hacer uso de la palabra. Me parece que no. Siendo así, con esta hora damos por terminar nuestra reunión informativa. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen provecho, camarada. Síguenos a través de www.radiosme.org.